Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, en primer lugar al Centro de Derecho Penal Económico y de la Empresa, especialmente en la figura de su gerente general, Carlos Caro Coria. También muchas gracias al Comité de Alto Nivel Anticorrupción por la organización de esta conferencia, así como a la Universidad de Lima. Que existe una preocupación seria, me parece, por los problemas derivados de la corrupción, el primer paso para resolverlo, y la existencia de instancias como esta demuestra la preocupación que existe. Y en ese sentido también me parece muy positivo lo que he podido enterarme desde que estoy acá de la existencia del CAN. Así que en ese sentido, mis felicitaciones. Se me ha solicitado para esta conferencia que me enfoque en el compliance como medio de combate a la corrupción. Para eso voy a hacer una comparación de dos modelos que a su vez representan enfoques muy distintos de cómo usar esta herramienta que es el compliance o los modelos de prevención del delito. En ese sentido adelanto que mi impresión es que el enfoque que ha sido adoptado por Perú en la ley número 30.424 del 21 de abril de 2016, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo internacional, es una opción que se acerca más a la del camino menos fructífero. Algo que es posible advertir ya con la mera lectura del título de la normativa, y voy a explicar por qué. Pero creo que sin duda es un paso positivo en cualquier legislación la aprobación de una ley como esta, y por lo tanto hay que considerarlo no como un destino, sino como un primer paso. Algo muy similar a lo que sucede en Chile. Los dos enfoques a los que he hecho referencia será posible advertirlo a través de la forma en que se maneja el compliance anticorrupción tanto en Alemania por un lado como en Chile por otro. Antes, eso sí, de empezar con esta revisión, quiero hacer una advertencia preliminar. Si bien el compliance, como una nueva visión jurídica novedosa que está siempre bajo el ojo de la sospecha por ineficacia de la más tradicional ciencia jurídica penal, creo que es una herramienta que no cabe desechar per se, pero que tampoco es posible que la elevemos al nivel de convertirla en una herramienta por sí misma suficiente para luchar contra la delincuencia empresarial o contra la corrupción. Sin una serie de condiciones adicionales no será, como ha sido en distintos momentos, más que una herramienta cosmética para aparentar una lucha contra la corrupción que no es tal. Antes de empezar con los dos modelos a los que he hecho referencia, quiero hacer una breve revisión del concepto de compliance. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del compliance o de los modelos de prevención del delito? El concepto de compliance surge desde la medicina, donde significa la adherencia con un determinado tratamiento. Si bien en español solemos traducir compliance como cumplimiento, y de hecho yo también lo hago, el concepto tiene un significado sutilmente distinto que hace entender mejor su contenido, el contenido total del fenómeno compliance. La idea de adherencia implica algún grado de compromiso con el tratamiento. No es simplemente que se haya cumplido con el tratamiento, que se haya tomado las pastillas del paciente, sino que tenga un compromiso con ese tratamiento. Así, cuando hablamos de compliance, no es simplemente el cumplimiento normativo, sino que es algo que va más allá. En ese sentido, se ha identificado el compliance con la noción de que las organizaciones deben cumplir con el derecho vigente. Esto resulta ser una verdadera perogrullada, ¿cierto? Es evidente que hay que cumplir con el derecho vigente, y ni siquiera describe el fenómeno por completo. En primer lugar, no es solo el derecho lo que se cumple, sino que en realidad el objeto de referencia del compliance son reglas. Cuando una empresa tiene un código de ética o de conducta, ese código estaría muy mal concebido si estuviera lleno de referencias normativas del estilo: los trabajadores y otros dependientes de esta empresa deben cumplir lo señalado en los artículos 394 y siguientes del Código Penal del Perú, que establece el delito de cohecho. La verdad es que eso para un trabajador de la empresa no significaría nada. En la práctica, lo que el Código de Conducta dirá, por ejemplo, es: en ningún caso un empleado debe entregar dádivas a un empleado público por sobre un valor de 25 soles. Ese tipo de reglas. Y eso es lo que se va a buscar cumplir por parte de los empleados de la empresa, pero lo que se está buscando mediante ese cumplimiento de reglas es en definitiva el cumplimiento del derecho. Pero incluso un programa de compliance al interior de una organización debe ser más general todavía, sentando las bases para un clima de adherencia a la legalidad al interior de la organización. Ciertas estrategias de un programa de compliance, como la idea de que siempre debe ser taught from the top, esto es, que tiene que ser promovido por los directivos, de arriba hacia abajo, no simplemente unas reglas que se le imponen a los empleados de más bajo nivel dentro de la empresa, resultan claves para generar una mentalidad de grupo que no sea criminógena. Si no hay compromiso de los superiores, no existe realmente compliance.
Igualmente, un programa de compliance no solo debe cumplir con el derecho vigente en el sentido del aplicable a la empresa en el lugar en que se desarrollará el programa. En efecto, en un mundo globalizado, donde la empresa, incluso sin tener filiales, desarrollan negocios que involucran parte en distintos estados, en un mundo multinacional, los programas de compliance deben ser también multinacionales. Una empresa no se puede preocupar solamente del derecho del Perú, sino que también se va a tener que preocupar del derecho de otros países con los que haga negocios, por ejemplo, Chile, España. Pero todavía más, desde el punto de vista de la empresa, y perdónenme que lo diga con tanta claridad, cumplir con el derecho es un costo de producción. Lo que le importa a la empresa es únicamente maximizar sus ganancias. Así, un programa de compliance solo será de interés para la empresa cuando represente una ventaja competitiva para ella, cuando a la empresa le convenga establecer un programa de cumplimiento. Así, la verdad de las cosas, la empresa, más que evitar la comisión de delitos, lo que le importará es evitar la responsabilidad penal de la organización. Esto suena parecido, pero que se cometa o no un delito no es lo único que le preocupa a la empresa, sino que si ya se cometió, que eso no acarree demasiados problemas a la organización, como multas, persecución penal de sus dependientes y directivos, o, como ahora es posible en Perú, la responsabilidad penal de la persona jurídica. Hay un aspecto preventivo de evitar delitos y un aspecto represivo que tiene que ver con evitar los efectos de ese delito para la empresa. Pero todavía hay algo más que debe preocuparle a la empresa. Hoy en día el valor de una empresa se puede ver mermado por el daño reputacional proveniente de un delito. Como bien identifica Thomas Roth, la labor del compliance es evitar que incluso llegue a surgir la sospecha de la comisión de un ilícito. La mera sospecha ya es un problema. Dicho de otra manera, si la Fiscalía, no sé si aquí se llama Fiscalía también del órgano persecutor, ¿cierto? La Fiscalía inicia una investigación contra la empresa, seguramente los directivos no van a estar contentos con el oficial de compliance, no van a estar contentos con el oficial de cumplimiento. Y los abogados, y tampoco con los abogados que diseñaron el programa de prevención del delito. Entonces, oye, ¿sabe qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Si nosotros teníamos un programa, nosotros le estamos pagando a usted para evitar este tipo de problemas. Incluso aunque la empresa sea completamente inocente desde un punto de vista jurídico. Y este es el punto donde está la mayor revolución del compliance, porque cambia completamente la perspectiva del trabajo del abogado penalista. Hasta ahora, el abogado penalista recibía al cliente ex post, cuando el hecho ya había sucedido. Incluso en no pocos casos, sea el cliente incluso autor o víctima, el abogado se permitía, tal vez en Perú es distinto, pero en Chile es así, una cierta mirada de reproche con el cliente. ¿Cómo fue hacer algo así usted, señor? Y ahora voy a tener que venir yo y salvarlo. Pues bien, esta posición de superioridad moral del abogado se pierde si tiene que actuar ahora ex ante. Es decir, tiene que preocuparse de prevenir esa situación antes de que suceda. El abogado debe evaluar los riesgos de la empresa y proponer medidas para que esos riesgos no se concreten en daño para la organización. Como diríamos en Chile, ahora el empresario penalista va en collera junto con la empresa, van juntos. Pero esto todavía no nos dice demasiado de cuándo estamos ante un verdadero compliance. Sin duda que compliance no es el mero departamento de compliance o de cumplimiento de una organización. El compliance es una tarea que le compete a la empresa completa. Buscando concretizar el concepto, se ha dicho que compliance sería la totalidad de medidas que una organización adopta con la finalidad de prevenir delitos. Todas las medidas para prevenir delitos. O la responsabilidad penal o la sospecha de esa responsabilidad. Yo en cambio considero que son todas aquellas medidas que buscan la prevención del delito, pero que se circunscriben a una determinada estandarización. Dicho de otra manera, hay una forma correcta de hacer las cosas. No cualquier medida para prevenir delitos compliance, sino una forma específica de hacerlo. Y esa es estableciendo un programa de compliance según ciertos estándares que están preestablecidos. Es interesante que esta variante que he introducido parece tener más sentido en estados como Chile o Perú, donde la ley ha regulado el contenido del programa de compliance. Si el programa de compliance no tiene lo que exige la ley, bueno, no va a tener la relevancia jurídico-penal, ¿cierto?, que es necesaria. Pero curiosamente, la profundización de los estándares ha sido mucho mayor en Alemania, donde la ley no dice nada de cómo debe ser un programa. Señalado lo anterior, hay que hacer notar que la propia necesidad del compliance, que es su razón de ser, y esto es la complejidad de la delincuencia económica, es al mismo tiempo su mayor dificultad, y la mayor dificultad para también los abogados. Veremos cómo en el caso alemán no solo la responsabilidad penal de la persona jurídica está en juego cuando hablamos de compliance, sino que tiene unos efectos mucho más amplios. Y con eso quiero pasar a explicar la situación en Alemania. Como lo indiqué, en Alemania no existe propiamente una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo que existe es una responsabilidad infraccional a la que me referiré en breve momento.
Pero así en Alemania, a diferencia de Chile o del Perú, la entrada triunfal del compliance no se realiza de la mano de una ley. Nunca celebraron una conferencia como la que estamos teniendo aquí, donde decía, bueno, ahora, ¿cierto? Como muy bien ha dicho doña Rosemary Cornejo, representante de acá, ¿cierto? Lo más importante de esta ley son los programas de compliance, son las medidas de prevención. Nunca se celebró algo así allá. ¿Por qué? Porque entró de otra manera el compliance. Algo similar a lo que pasó en Estados Unidos también, entró de otra manera. Posiblemente el gran catalizador de los programas de compliance en el país europeo haya sido precisamente un caso de corrupción a nivel internacional. Es el conocido caso Siemens. Siemens AG es un gigantesco conglomerado multinacional enfocado en temas relacionados con la automatización de procesos, con el sector eléctrico, de salud, digitalización e infraestructura. Actualmente tiene cerca de 350.000 empleados en más de 200 países. En 2015 generó ingresos por 75 billones de euros. El año 2007 se descubrió un monumental escándalo que afectaba a este gigante. Siemens tenía montado un sistema multinacional de pago de sobornos a autoridades públicas a lo largo de todo el mundo para que eligieran sus productos por sobre los de la competencia. Entre otros estados afectados estaban Nigeria, Rusia, Grecia, Argentina. La empresa llegó a acuerdos en Estados Unidos y Alemania para pagar las multas récord de 1 billón de euros, más de 1 billón de euros. Incluso las personas naturales recibieron multas récord de alrededor de $500,000, algo inusitado en Estados Unidos. Adicionalmente a esto, Siemens realizó una investigación, y esto es lo importante, una investigación interna que incluyó la participación de 300 abogados, siempre las recesiones económicas benefician a los penalistas, contables forenses, personal de apoyo y 2 gigantes firmas de auditoría. El costo de eso fue de 550 millones de euros, algo así como la mitad de lo que pagó en multas, lo pagó en este programa. Eso generó un profundo interés en la materia de compliance y el caso es que hoy en día una gran cantidad de empresas en Alemania ha instaurado un programa de cumplimiento, siendo que la ley no lo exige ni establece ningún efecto para ello. Alemania en todo caso no es una isla y también hay otras fuentes de importancia para desarrollar programas de compliance. Uno es la FCPA, la Foreign Corrupt Practice Act. Si tienen interés en ese tema, hay yo creo que el mejor libro en español ha sido escrito aquí por Andy Carrión y ha sido publicado en Perú. Que desde el 2002, con la llamada ley Sarbanes-Oxley, exige a las empresas que transan su acción en la bolsa de Nueva York cumplir con ciertos estándares de compliance. Entonces, las grandes empresas han tenido que establecer programas de compliance. Y así el compliance no era desconocido en Alemania, especialmente para las grandes empresas. En este punto, quiero hacer una reflexión de cómo el compliance logra posicionarse en un determinado país, cómo, ¿cierto?, la empresa llega a sentir que es una necesidad establecer. Y eso lo quiero ver revisando la historia de compliance en Estados Unidos, que es en realidad la historia del compliance, ahí surge. Cada momento clave del desarrollo de compliance como fenómeno ha estado vinculado a un escándalo. Y esos escándalos siempre han sido escándalos que han terminado con cárcel para personas naturales. Así fue el caso de New Deal y la Securities Exchange Act de 1934, que proviene directamente de la gran crisis del 29 y busca regular la bolsa de valores mediante una asociación privada que es la NASD. Fue así en el menos conocido caso de colusión de los precios de la industria eléctrica en Estados Unidos, que luego que se descubriera que prácticamente todas estaban coludidas, las mismas empresas propusieron adoptar un estándar de cuidado o de compliance para evitar una respuesta más intensa por parte de los órganos de persecución del Estado. En este caso, una de las empresas involucradas era General Electric, la más importante en el ramo en ese entonces, y que tenía un programa de compliance. Si bien se intentó defender a la empresa en base a la existencia de dicho programa, tratando de mostrar su suficiente diligencia, este no fue considerado por el tribunal. Sin embargo, sí tuvo relevancia en 2 puntos distintos. En primer lugar, la existencia de ese programa de prevención tematizó el tema del compliance a nivel nacional. Eso implicó que se considerara que el programa de General Electric, como un fracaso, y se avanzó en considerar la necesidad de establecer programas de prevención que no fueran meramente cosméticos. Dijeron, bueno, tenían un programa, no funcionó, ¿cómo hacemos para tener uno que funcione? En dicho caso se impusieron penas no solo de multa, las más altas hasta ese momento, sino que por primera vez se utilizó una herramienta que estaba disponible del siglo XIX, que era la cárcel, para las conductas que afectaran la libre competencia. Sin embargo, en el caso de un gerente que había hecho del tema de su gestión como gerente el cumplimiento normativo y los estándares éticos, se optó por no perseguirlo. Nunca se solucionó el programa de compliance, pero se optó por no perseguirlo. Y posiblemente eso tuvo que ver con su involucramiento en este tipo de programas.
No quiero extenderme los casos de Estados Unidos, pero algo similar surgió con el escándalo de Watergate y la posterior adopción de estándares en el contexto del acuerdo para cesar el cumplimiento impulsado por el establecimiento de la FCPA. Lo mismo con uno de los casos claves, que es de la industria del armamento en Estados Unidos, que es el que llevó a la configuración de los programas de compliance lo más parecido a como están establecidos hoy en día. Pero el momento tal vez clave es cuando se crean las Corporate Sentencing Guidelines en 1991. Son guías para los jueces para el momento de imponer las penas. La responsabilidad penal de las personas jurídicas ya existía hace muchos años, pero ahora se crea una guía para imponerles penas, estableciendo cierto marco que sube o baja dependiendo de ciertas condiciones. Y la condición más importante es el establecimiento de un modelo de compliance, donde además se dan los detalles de ese modelo. Sin embargo, esto no fue clave hasta muchos años después, con casos como el de Enron, grandes escándalos mundiales que llevaron a la generación de ciertas leyes especiales. Nuevamente, solo cuando ha habido cárcel para personas naturales es que ha habido un impulso decisivo para los programas de compliance. ¿Y por qué resalto esto? Porque eso es algo que todavía no se ha vinculado con casos, por ejemplo, en el caso de Chile, y una ley de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en ese contexto va a tener poca utilidad. Pero siguiendo con Alemania, hasta ahora la ley no regula el compliance ni su efecto. Sin embargo, desde la empresa surgió un movimiento que ha buscado establecer los programas de compliance. No hay nunca que olvidar que solo en la medida que las empresas se vean beneficiadas por el establecimiento de un programa es que valdrá la pena que se establezca el programa. Así el compliance surge como una respuesta ante una incertidumbre del desarrollo del derecho penal económico. Ante la incertidumbre de la imputación se busca que los programas de compliance den certidumbre. ¿Y dónde está esa incertidumbre? Thomas Roch ha hablado de la difuminación de la dogmática penal. ¿Qué es esto de la difuminación de la dogmática penal? Hay dos instituciones que lo explican bastante bien. Si muchos de ustedes son abogados, conocerán la autoridad mediata por utilización del aparato organizado poder, que es una forma de imputación que se le atribuye a Rossini, aunque también hay otro autor que creó un movimiento más o menos similar, y que la crea a partir de una observación. Bien, sabe que los superiores en determinadas organizaciones, por ejemplo Hitler, ¿cierto?, que dan órdenes para que se cometan delitos, no pueden ser considerados menos inductores, sino que realmente son autores. ¿Y por qué son autores? Porque ellos disponen de este aparato organizado de poder, en el caso de Hitler podemos decir el Estado, y ellos tienen la seguridad de que un subordinado va a realizar la orden que dio. Y si un subordinado no quiere hacerla, bueno, será reemplazado por otro, y por eso se habla de la fungibilidad del ejecutor, o del ejecutor fungible. Pero hay un requisito menos conocido de Roxy, y que es que esta organización funcione fuera del derecho. Solo si funciona fuera del derecho es que este tipo de órdenes que son contra el derecho pueden considerarse realmente como órdenes que van a generar la responsabilidad por autoría. Pero resulta que en Alemania los tribunales empezaron a utilizar esta figura en el caso de empresarios, en el caso de gerentes que no evitaban que sus subordinados cometieran un delito. Entonces, ¿cierto?, uno dice, bueno, porque se está saltando un requisito, y la dogmática en pleno ha dicho, sabe que está mal que se use esto, pero así se está usando. Otro caso similar es el de la responsabilidad de comisión por omisión. En los casos en que el superior no evita que se cometa un delito, se lo ha considerado responsable. Pero, ¿cierto?, los abogados que están acá saben que para ser responsable por comisión por omisión se necesita una posición de garante. Y hasta ahora esa posición de garante no se ha fundamentado, por lo menos con claridad, en el derecho penal empresarial. En el caso del empresario no está fundamentado. Y esto entonces genera una cierta incertidumbre para las empresas, para los empresarios que no saben qué es lo que tienen que hacer, cómo deben reaccionar. Y para eso entonces recurren al compliance. ¿Qué utilidad tiene entonces para la empresa? La respuesta más obvia, ¿cierto?, es que resulta útil para los directores de la empresa para que no se cometan delitos. Si no hay delitos que se cometan, difícilmente podrá ser penalmente responsable el gerente de la empresa. Sin embargo, reducir el problema de esto resulta simplista. Hoy en día no hay duda de que junto a un compliance represivo de prevención de delitos, hay un compliance represivo de minimización de los efectos para la empresa de la comisión de un delito al interior de ella. Así, en primer lugar, en la medida que el compliance se estandarice en un país, como está pasando en Alemania, es posible entender que existe un contenido para la obligación de garante de la empresa. ¿Qué pasa? Se dice que el empresario tiene una posición de garante.
pero no se dice en qué consiste esa posición de garante. Un ejemplo para entenderlo: en el caso del spray para cuero en Alemania, se probó que los miembros del directorio sabían que el spray que habían puesto a la venta en distintas tiendas podía provocar, y de hecho provocaba, daños a la salud e incluso la muerte de sus usuarios. Pues bien, el directorio decidió perseverar con la venta de los productos. Lo siguió vendiendo, a pesar de que causaban la muerte de las personas. Hay muchas preguntas que genera este caso, pero hay una específica que quiero resaltar. Se ha discutido si la empresa tenía solamente la obligación de informar a las tiendas que esto pasaba, o tenía la obligación de ir y retirar todos los productos, la obligación de retiro. Imagínense entonces, para un directorio que no sea como el de esta empresa, ¿cierto? Uno que realmente quiere solucionar el problema, ¿cómo saber cómo tiene que actuar? La ley, la dogmática, no nos da una respuesta a eso. En cambio, se espera que en el compliance se pueda encontrar esa respuesta. En la medida que el compliance comienza a estandarizarse, va siendo posible encontrar aquí la respuesta a esta pregunta. Si estamos todos de acuerdo en que el programa de compliance se hacen de una manera determinada, y por eso yo destacaba eso, que el programa de compliance tiene que ser de una manera determinada, ese será el estándar que se exija para la empresa. El compliance se convierte en la forma correcta de hacer las cosas. Ahora, ¿alguno de ustedes puede ya haber advertido un problema adicional en esto? Solo hay claridad respecto a un acuerdo en una sociedad nacional determinada cuando él se plasma en una ley, y no, como dije, no hay ley alguna en Alemania que regule el contenido de los programas de compliance. ¿De dónde saco entonces ese contenido? Aquí entra un nuevo fenómeno a nivel mundial, la llamada soft law o derecho blando, en contraposición a la hard law o derecho duro, que son las leyes, ¿cierto? Es el derecho duro. La soft law o derecho blando no ha sido sancionado por autoridad alguna, pero se posiciona con valor vinculante bajo ciertas circunstancias. En derecho penal, que es un área donde se repugnan las fuentes extralegales, como la costumbre, por ejemplo, puede sonar un poco extraño esa referencia al soft law. Sin embargo, lo cierto es que es un fenómeno con el que siempre, en mayor o menor medida, hemos lidiado. Piénsese en las llamadas negligencias médicas. ¿Cómo sabemos que un médico ha actuado de manera imprudente y por tanto incurrió en responsabilidad penal por un delito culposo? La ley, al menos la chilena, no deja claro cuando existe dicha imprudencia, y para eso hay que recurrir a la llamada lex artis, que son las normas de cómo hacer las cosas que los propios médicos han dado para regular su profesión. La lex artis no es una ley del Estado, no ha sido sancionada por un parlamento, se la han dado los propios regulados. Pues bien, algo similar sucede en Alemania en el caso del compliance. La falta de regulación legal del contenido de los programas de compliance, lejos de ser un problema, se ha convertido en una virtud. Esto permitió el desarrollo de normas generales, como el conocido IDW-PS 980, que es un estándar así como las normas ISO, que establece el contenido de un programa de compliance o de auditoría de un programa de compliance. Y aquí comento algo que me volvería a hacer cargo al tratar el caso chileno. Los requisitos mínimos de los programas de compliance, como lo establece la ley chilena, las Sentencing Guidelines, en sí mismos son tan generales que solo aportan una ilusión de completitud y dan un gran espacio para programas de papel. Entiendo que en el caso de la ley peruana se espera que un reglamento desarrolle un contenido más profundo, y eso va a ser importantísimo para evaluar la calidad de esa ley. El interés de los programas de compliance no se queda ahí. En Alemania existe un sistema de infracciones que es filo penal, equivalente a la falta en otro sistema. El OBIC o Código Fraccional establece una serie de infracciones respecto a las cuales es posible imponer una multa administrativa. En el parágrafo 130 de dicho cuerpo legal se establece la responsabilidad del empresario por no cumplir con sus deberes, que dice en relación con la evitación de infracciones o delitos, estableció expresamente que dentro de esos deberes está la elección y su supervigilancia de sus dependientes. Muy parecido a un caso de responsabilidad de comisión por omisión, pero en este caso es una omisión simple. Hasta ahora lo que se discute es si la única forma de cumplir con esta obligación es el establecimiento de un programa de compliance, pero quedan pocas dudas de que con un verdadero programa de compliance, no cosmético, ¿cierto? Uno que de verdad funcione, se debe entender por cumplida la obligación de supervigilancia y por lo tanto se evita esta responsabilidad infraccional. Pero esto no se queda ahí, porque el peligro del párrafo 130, el que acabo de mencionar, no se reduce únicamente al propio empresario, sino que también representa un peligro para la empresa. En efecto, el parágrafo 30 de la OBIC, ¿cierto? Estas normas infraccionales alemanas, establece una responsabilidad infraccional de la propia empresa por delitos o infracciones que se cometen a través de ella. Así, no existe una verdadera responsabilidad penal de la persona jurídica en Alemania, pero existe algo que es bastante parecido.
Esta responsabilidad del parágrafo 30 es la llamada vicarial. Esto es, no se requiere que la empresa tenga algún tipo de culpa en los hechos, sino que se utiliza una imputación que es propiamente por identificación. La imputación vicarial es aquella que, sin un paso adicional, la empresa es responsable por lo hecho por sus miembros. Uno de los miembros de la empresa comete un delito, automáticamente la empresa es responsable. En el caso específico de la identificación, que es lo que hay en la ley alemana, lo que hay es que se entiende que la voluntad de la empresa se expresa a través de sus directivos. Por lo tanto, si los directivos cometen un delito a través de la empresa, automáticamente la empresa es responsable. Pero solo por lo hecho por quienes mandan en ella. Incluso de facto se puede hacer responsable a la empresa. Por ejemplo, un accidente de tránsito de un conductor de la empresa probablemente no va a generar su responsabilidad. Si lo hará el cohecho que paga uno de sus directores. Ahora bien, si uno lee en conjunto este párrafo con el ya referido parágrafo 130, que establece la responsabilidad por incumplimiento de leyes de vigilancia, es posible hacer responsable a la empresa por la infracción del empresario. Para entender la cadena, yo sé que he citado muchas normas y puede ser enredado. Un subordinado comete un delito. Ese delito pudo ser evitado mediante la instalación de un programa de cumplimiento. Como no se hizo, entonces el superior va a ser responsable. Y como el superior es responsable por esa infracción, la misma empresa será responsable por la omisión del empresario. Y así la empresa puede ser responsable al final por un delito. No será responsable por un delito, que es lo que acarrea una multa más alta, pero sí por una infracción que acarrea tal vez algún grado de multa. Por último, en la determinación de la cuantía de la multa es posible que entre en consideración el establecimiento de un programa de cumplimiento, toda vez que para dicha determinación se considera el grado de culpabilidad del sancionado. Con esto pasamos a un modelo que es completamente distinto, que es el modelo chileno. Como lo comenté, el compliance en Chile se desarrolla de manera completamente distinta. En primer lugar, no surge como una necesidad ni preocupación desde las empresas, sino que a través de una ley, la ley 20.393 del año 2009, que resultó, la verdad, que una sorpresa en el contexto local. No se esperaba que se dictara la ley. Invitado a la discusión sobre este tema, el profesor Gonzalo Medina, invitado a la discusión parlamentaria, dijo que establecer la responsabilidad de las personas jurídicas era como construir el piso 13 de un edificio sin que este tuviera fundamentos sólidos. Esto se vincula con el estado del derecho penal económico en Chile. Si uno revisa varios de los casos de delincuencia empresarial más prominentes en los últimos 15 años en Chile, varios de ellos han terminado muy lejos de una verdadera sanción penal. Si uno se fija en la razón de ello, puede verse un patrón sumamente claro. Tal vez algunos de ustedes escucharon el caso de los 33 mineros que quedaron atrapados en la mina San José en Chile, creo que se transmitió en todo el mundo eso. Bueno, la mina se vino abajo porque los dueños de la mina no se preocuparon de establecer las condiciones mínimas de seguridad de trabajo. Cuando finalmente fueron liberados, no hubo ningún tipo de sanción para los empresarios. ¿Por qué? Porque en Chile no hay un verdadero derecho penal de la seguridad laboral, ni siquiera laboral, de protección del trabajo. No existe eso. Tengo varios casos acá, pero por razones de tiempo voy a tratar de centrarme en algunos, solo para que entiendan la idea. Un caso importantísimo de muerte de unos cisnes de cuello negro en una reserva en el sur de Chile. Hubo otro caso donde una ciudad se declaró derechamente en desobediencia civil en Chile porque una planta de procesamiento de cerdos generaba tal olor que era imposible vivir ahí. Bueno, esas cosas no son delitos porque en Chile no hay un verdadero delito de derecho penal medioambiental, no existe. Ahora, es importante además entender que en 2010, por ejemplo, se dictó la última ley en materia medioambiental en Chile y que no incluye ni un solo delito. El legislador simplemente consideró que no era importante. Ahora hay un caso que está muy de moda, que es el llamado caso lucro de las universidades. En Chile las universidades deben ser fundaciones sin fines de lucro, es decir, ¿cierto?, se pueden repartir utilidades. Entonces, ¿qué es lo que hacía la universidad? La universidad no era dueña de nada, sino que el dueño del inmueble eran los mismos dueños de la universidad, y la universidad arrendaba esos inmuebles a precios altísimos. Y esa es la forma que utilizaban para lucrar. Y cuando vieron esto, dijeron, bueno, entonces persigámoslo penalmente, pero resulta que tampoco es delito. Cuando se discutió la nueva ley de educación hace un par de años en el Congreso, se propuso un tipo penal que sancionara el lucro de las universidades, algo similar, por ejemplo, a un fraude en donaciones, un fraude de subvenciones. Y la verdad es que el Parlamento decidió no hacerlo. En fin, no voy a citar más casos,
Pero uno podría pensar, bueno, tal vez estos casos, ¿cierto?, este derecho penal moderno es demasiado rápido para el legislador chileno, pero la verdad es que el legislador chileno ha recurrido constantemente al derecho penal para regular ciertas conductas. Ha sido prolífico en un populismo penal de sanción de lo que podríamos llamar la criminalidad de la marginalidad. Pero incluso se ha preocupado de establecer tipos penales relacionados con el ámbito económico, pero solo cuando las empresas son las víctimas y no cuando la empresa puede ser responsable. Tipos penales para el hurto de cables de cobre. No sé cómo será el caso acá, pero a mí nunca me han robado un cable de cobre. Por lo tanto, ahí lo que se está defendiendo de la empresa. Hurto hormiga. No sé si conocen el concepto de hurto hormiga, pero en Chile básicamente la gente que hurta cosas de los supermercados o las tiendas de retail. ¿Cierto? El yogur que se mete en la chaqueta. Norma especial. Hay una norma especial para el robo de cajeros automáticos. No sé si llaman igual acá cajero automático donde uno saca dinero. Bueno, a mí nunca me han robado un cajero automático. No lo tengo por si acaso, por esa razón. Pero en fin, lo importante es que se vean empresas como víctimas y no como victimarios. Y por eso, entonces, cuando se dicta esta ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la verdad es que parece algo fuera de lugar. Y es fuera de lugar absolutamente porque no existió una convicción profunda del legislador chileno para establecer esta responsabilidad. No fue que el legislador chileno dijera realmente necesitamos esta ley, es necesario, sino que fue porque Chile llegaba tarde a una cita con la OCDE. Se había puesto la exigencia de que Chile tuviera una ley de responsabilidad que podía ser administrativo o penal, pero lo vamos a discutir después porque se opta por penal de las personas jurídicas, y Chile corrió como nunca se unieron todos los chilenos para sacar esta ley. Entiendo que al menos en el caso peruano hubo una preocupación más por el contenido de esa ley, algo que no pasó en Chile en la escasa tramitación legislativa que existió. Por esto no es de extrañar que cuando se dicta la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, el legislador chileno buscó reducir su ámbito de aplicación, que se aplicara la menor cantidad de casos posible. Solo se aplica 3 delitos: el cohecho, incluido el de funcionario público extranjero, también el de nacional, el financiamiento del terrorismo y el lavado activo. Viendo el catálogo de la ley peruana, ahora me parece que en realidad el catálogo chileno es generoso. En este punto cabe poner atención que se trata de un catálogo antropocéntrico, esto es, lo relevante es que se haya cometido un delito por parte de la persona natural, y no que dentro de un proceso empresarial se haya producido un resultado determinado. Esta diferencia tiene que ver con los modelos de imputación a empresas. El modelo originario muchas veces tiene que ver con procesos, se produjo la muerte a partir de un proceso, sin que se haya cometido un delito de homicidio necesariamente. Bueno, acá por el tipo de delito de que se trata es un catálogo antropocéntrico. Y si dogmáticamente el compliance, como yo les decía, se entiende como una forma de prevenir la delincuencia empresarial, lo cierto es que la estructura de la ley chilena no está enfocada en la prevención de la delincuencia empresarial, sino que busca atacar el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional, que es un fenómeno distinto: delincuencia empresarial, delincuencia organizada transnacional. Y creo que algo parecido pasa en Perú, por eso, ¿cierto?, instituciones como el CAN, ¿cierto?, son los que impulsan este tipo de medidas. Es una estrategia distinta, ¿cierto?, que sirve para combatir digamos, la corrupción, pero que no es propiamente un enfoque compliance. En la ley chilena, el sistema de imputación es en base a vicarial de identificación laxa con correcciones de problemas de persecución. Esto es, solo es responsable la empresa si es que el delito se comete al interior de la empresa, lo comete al interior de la empresa uno de su directivo o personas con poder de dirección, así como las personas que están sujetas a supervisión de esto. Pero, como es razonable, la empresa igual es responsable si no se identifica a la persona natural que directamente realizó el hecho, o si por alguna razón la persona no puede ser sancionada como por prescripción o por sobreseimiento. Un olvido relevante en esta materia, no sé si será el caso de la ley peruana, son los casos en que la persona natural pudo haber actuado por hipótesis de error. Asumamos, sin embargo, que en la práctica será difícil acreditar un error en el caso de que alguien haya financiado el terrorismo. Eso es para otro tipo de casos. Esta estructura, ¿cierto?, y aquí lo conecto con el compliance, que parece ser propiamente vicarial, resulta acercarse de manera decisiva a una responsabilidad por el hecho propio, muy parecido a lo que sucede también en la ley peruana. Se establecen 2 aseveraciones que resultan claras. En primer lugar,
La empresa solo será responsable si la comisión del delito es consecuencia del incumplimiento por parte de esta de los deberes de dirección y supervisión. Agrega adicionalmente que se entenderá que los deberes de dirección y supervisión se entenderán cumplidos cuando con anterioridad a la comisión del delito la persona jurídica hubiera adoptado un modelo de prevención del delito como el que se describe en la propia ley. En el modelo peruano lo que se establece es una eximente de responsabilidad por el modelo. En Chile ni siquiera se realiza el tipo penal. La empresa solo puede llegar a ser responsable si es que es consecuencia el delito de la falta de supervigilancia. ¿Y cómo se acredita esa supervigilancia? Con la existencia de un modelo de cumplimiento. Así, similar a lo que sucede en Perú, el establecimiento previo de un programa de cumplimiento implica que la empresa no será penalmente responsable. Ahora bien, la ley no se queda ahí y establece otros efectos adicionales a los programas de compliance. En primer lugar, el establecimiento posterior al hecho de un programa de compliance puede funcionar como una hipótesis de circunstancia atenuante de la pena, rebaja la pena. La suspensión condicional del procedimiento, que seguramente debe tener un equivalente en Perú, que es una forma de terminar la investigación sin que exista una condena imponiendo al imputado una serie de condiciones que de cumplirla en un determinado tiempo puede optar a un sobreseimiento definitivo de la causa, tiene como condición, en el caso de las empresas, que se haya establecido, que se comprometa a crear un programa de compliance. ¿Sabe qué? En estos casos no vamos a perseguirlo, no vamos a seguir la causa, pero usted preocúpese de tener un programa de prevención. Incluso es posible interpretar la existencia de un programa de compliance como relevante para la determinación de la pena exacta por el juez, toda vez que considera al imponer la conducta previa de la empresa en términos de su adherencia normativa. Es decir, si la empresa en el pasado se ha comportado bien, y normalmente una empresa se ha comportado bien porque tiene un programa de compliance, se puede rebajar la pena. Un elemento adicional y que es bastante sui generis que aparece en la ley chilena y que luego también toma la ley peruana es la posibilidad de obtener una certificación de los programas de compliance en Chile mediante empresas especialmente autorizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros para prestar este servicio. En el caso peruano entiendo que tiene que ser una institución pública la que lo certifique. Sin embargo, el legislador olvidó indicar cuál es el efecto de esta certificación. Dice, ¿se podrá certificar los programas? ¿Y qué significa esto? No lo dice. Cuando he comentado sobre esta idea de certificación en Alemania, algunos la han encontrado positiva. En efecto, uno de los problemas del programa de compliance es que no eliminan toda la incertidumbre. Todavía hay que hacer toda la incertidumbre para la empresa. Todavía con ello la empresa puede ser hecha penalmente responsable si es que el tribunal que conoce la causa considera que el programa era insuficiente o deficitario, ¿cierto? Yo hice mi programa de compliance, me preocupé, lo armé y llego frente al juez y el juez me dice, sabe que su programa no era tan bueno, por lo tanto voy a condenar a la empresa igual. Entonces existe cierta tranquilidad con una certificación. Y por eso una de las empresas en Chile que ofrece este servicio anuncia, ¿cierto? Ofrece este servicio diciendo inmuniza a su empresa contra la responsabilidad penal. Una inmunización penal. ¿Se imaginan eso en otra área? Inmunícese contra el delito de homicidio, mate a quien quiera, ¿no? La verdad es que parece ser más bien aberrante. En todo caso, si jurídico penalmente en estricto rigor es un exceso, en la práctica no es tan excesivo. En Estados Unidos durante mucho tiempo, cuando una empresa tenía un programa de cumplimiento, el Departamento de Justicia, que era el encargado de ejercer la acción penal en esos casos, decidía no perseguirlo. O sea, sabe que si ya tiene un programa de compliance, mejor olvidémonos, dejémosla de lado. Entonces la práctica sí funcionaba como una inmunización. Eso la cambiamos. Jurídicamente, ¿cuál es el significado jurídico? Que no es una inmunización. Hernández Basualto ha sostenido, ¿cierto?, profesor chileno, que el significado de esta certificación es de una presunción simplemente legal. ¿Qué significa esto? Que en la práctica se invierte la carga de la prueba y en la fiscalía la que debe probar que el programa de compliance era insuficiente. Sin embargo, dicha interpretación no tiene verdadero sustento legal, en especial porque debe considerarse que el programa de compliance es un asunto que no depende solamente de su establecimiento, sino que depende de su implementación y a la vez un fenómeno esencialmente dinámico. Las circunstancias de la empresa cambian a diario. Por lo tanto, esa certificación que se da un día, al día siguiente puede ya no servir de nada porque ha cambiado la circunstancia dentro de la empresa o porque ese programa que se veía tan bien no se ha implementado adecuadamente. Otra interpretación ha sido la de un viejo conocido del CERPE, que es el profesor Matus, quien considera que la certificación solo funcionará como una forma de minimizar la pena, como una suerte de atenuante en la práctica. Esta interpretación está basada en la práctica italiana. Según el profesor Matus, en Italia, por una norma similar,
se ha utilizado no la certificación, sino generar los programas de compliance como una forma de minimización. Pero esto tampoco tiene asidero legal y solo podría sostenerse si progresivamente se empieza a ver como una práctica de los tribunales, algo que al menos en Chile todavía no sucede. Así, me parece a mí que la única interpretación posible es que es una forma de autoprocurarse un medio probatorio especialmente útil de la diligencia de la empresa e incluso intentar la construcción de una hipótesis de error de la empresa. La empresa realmente creía que su sistema era correcto porque un experto lo había dicho, una empresa certificadora, y con eso la empresa tenía ciertas razones para confiar. También la empresa se autoprocura un importante aliado. La empresa certificadora deberá defender el juicio de su trabajo de auditoría. Aunque esto último puede ser un arma de doble filo, la empresa certificadora puede intentar salvar su responsabilidad aduciendo que la empresa certificada mintió en los antecedentes entregados. Por último, en lo que se refiere a Chile, quiero referirme brevemente a los requisitos del programa de cumplimiento, que esencialmente son tres. Uno, que la dirección de la empresa nombre a un oficial de cumplimiento, que debe ser autónomo y darle medios y facultades suficientes. Primer requisito, nombrar oficial de cumplimiento. Segundo requisito, establecer un sistema de prevención de delitos por parte de la administración de la empresa y el oficial de cumplimiento, el cual contenga una identificación de riesgo, un código de conducta y sanciones e investigaciones internas. Básicamente está diciendo, un requisito de crear un programa de compliance es crear un programa de compliance. Y por último, la aplicación efectiva del programa, lo cual no sirve mucho sin decir cómo se aplica efectivamente, y generar un proceso de supervigilancia y actualización del programa. O sea, tiene que estar preocupado que el programa, que no sabemos cómo tiene que funcionar, ni cuál es su contenido, siga funcionando. Como resulta evidente, de la sola lectura de tales requisitos, se dice sumamente poco del contenido del programa de cumplimiento. No dice mucho. Y deja un espacio sumamente amplio para determinar su contenido. Con esto, y en el poco tiempo que todavía me queda, me gustaría señalar algunas conclusiones a las que podemos llegar de la comparación entre estos dos modelos. Y que espero que tengan algún sentido también para el contexto peruano. El compliance puede ser una herramienta sumamente útil contra la corrupción, pero para lograr eso no puede ser solo una herramienta contra la corrupción. Un programa de compliance solo funcionará si implica la generación interna de una cultura de cumplimiento normativo en la empresa. Eso difícilmente puede lograrse con un catálogo reducido de delitos como la ley chilena o la ley peruana. Eso lleva a que el compliance se vea por parte dentro de la empresa como un impedimento a determinadas labores productivas. Son estas normas extrañas que nos han obligado a adoptar, y no como un compromiso ético de la empresa en general. Por lo tanto, es en ese sentido una estrategia inadecuada. Así es desear un catálogo de delitos lo más amplio posible o derechamente que no exista tal catálogo, que la empresa puede ser hecha responsable por todos y cualquier delito. Eso es necesario para que el compliance funcione como estrategia. Cuando digo esto, seguramente los abogados, asesores de compliance se ponen nerviosos, porque los abogados entendemos de normas y de reglas y no entendemos de cultura empresarial, y por lo tanto hacer nuestro trabajo mucho más difícil. En el mismo sentido, que ir desarrollando y apoyando la profundización de los contenidos de los programas de compliance. Unas cuantas directrices expresadas en la ley, como el caso chileno, no son demasiado aporte a la verdadera prevención. Como puede observarse, no hay ninguna referencia en la ley chilena a la prevención propiamente de la corrupción. Todas estas normas de cómo el programa de compliance no dice nada de cómo evitar la corrupción. Esto solo dice, establezca un programa que lo evite. En el caso del Perú, espero que el reglamento respectivo pueda solucionar ese problema. Por otro lado, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede ser el único ámbito de juego del compliance. Es necesario que aquella se complemente con una verdadera responsabilidad penal de las personas naturales. Por ejemplo, hoy en Chile las penas para el cohecho son sumamente bajas, por lo cual no resulta ser una verdadera amenaza. La gente no está tan asustada de estas penas. Igualmente, se intenta superar dificultades dogmáticas referidas al cohecho cometido por parlamentarios, por ejemplo en Chile actualmente, porque es difícil determinar que un parlamentario ha cometido cohecho. En fin, el compliance solo ha avanzado en el mundo, lo dije antes, eso quiere decir que se me terminó el tiempo, pero termino ahora. En fin, el compliance solo ha avanzado en el mundo cuando hay verdaderas amenazas penales también a personas naturales. Tiene que ir en conjunto con la responsabilidad de la persona jurídica. Y por último, el compliance ha sido entendido como una privatización de las labores de fiscalización del Estado. El Estado deja su supervigilancia en manos de los privados, que el privado se encargue. Hay buenas razones para hacerlo, pero eso así se ha entendido. En este sentido, en todo caso, es un error confiar en el compliance como modelo único contra la corrupción. El combate a la corrupción debe seguir en manos del Estado, e idealmente por iniciativas que van mucho más allá del mero derecho penal.
y por lo que he conversado acá con gente de la CAN, esa es lo que se está buscando hacer también en el Perú. Así, lo importante es entender que cada contribución debe ser en su justa medida y evitar promesas que no se puedan cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Winter. A continuación, los comentarios de tres personas vinculadas con el tema. El profesor Carlos Caro Coria, profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica y en la Universidad de Lima, además socio fundador de Caro y Asociados y del Centro de Estudio de Derecho Penal Económico y de la Empresa. El abogado José Luis Medina Frisancho, magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica y asesor de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, responsable de las coordinaciones que derivaron el proyecto de ley que finalmente fue aprobado, de responsabilidad penal, de responsabilidad de las personas jurídicas. Asimismo, del profesor Andy Carrión Centeno, doctorando en Derecho en la Universidad de Bonn y magíster en Derecho Alemán por la Universidad de Bonn, Alemania, además autor del libro Criminal Compliance, que ha sido comentado hace poco. Bien, yo quiero agradecer en primer término a la doctora Romery Cornejo y al doctor José Luis Medina Frisancho, porque ellos han tenido la iniciativa de aceptar la realización de este primer encuentro que se realiza en este caso en la Universidad de Lima para discutir por primera vez en el Perú públicamente los efectos y alcances de esta ley. Quiero saludarlos, agradecerles notablemente además porque nos permite como Centro de Estudio de Derecho Penal Económico de la Empresa poder participar activamente de este debate. Nosotros venimos debatiendo este tema en verdad del año 2009, ¿no? El primer conversatorio que hicimos sobre responsabilidad penal de personas jurídicas lo hicimos en diciembre del año 2009 a propósito de la ley chilena, porque cuando sale la ley en Chile nosotros dijimos ya esto se viene para Perú también en algún momento quiere pertenecer a la OCDE y en consecuencia estamos en esa misma ruta, en ese mismo camino, problemas en común, ¿no? Bien, anécdotas aparte, cuando esta ley se aprueba y sale publicada ya acá en Perú, yo tuve la oportunidad de comentar esto con algunos colegas de los gremios empresariales, ¿no? Y recuerdo que tras leer la ley y comentarla con él, nos quedaba un poco la sensación de que la ley al final había sido limitada en el sentido de establecer la aplicación de la sanción para la persona jurídica solamente para los casos de corrupción transnacional, ¿no? Entonces yo le dije, le comenté, oye, debes estar contento, ¿no? Porque la ley finalmente se ha limitado únicamente para los casos de cohecho transnacional activo y no como fue la propuesta originaria del Ejecutivo y entiendo que de la propia CAN de incorporar otras formas delictivas como los delitos de colusión desleal, todas las formas de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, etc. Es decir, todas las formas de corrupción que podrían involucrar tanto en el ámbito, digamos, intraterritorial como extraterritorialmente. Bueno, pero finalmente es lo que tenemos en la ley, ¿no? Y este amigo me dijo, el gremio empresarial, con cierto temor, me dijo, no, es que lo que pasa es que estamos preocupados porque el sistema se ha roto. Claro, y es que 195 años en el Perú republicano, los societas delinquere non potest prácticamente ha sido, digamos, terminado como doctrina, como, digamos, prédica legislativa por esta nueva ley que se ha aprobado y se ha publicado hace algunos días, donde el debate recién empieza, ¿no? Porque esta intervención del profesor Winter, que es provocadora, fíjate mi formación histórica de la pronunciación, este debate recién empieza, ¿no? Y lo que él ha aportado ahora son insumos iniciales que nos permiten a nosotros ahora, digamos, debatir sobre los verdaderos alcances de esta ley, tanto en el plano dogmático, en el plano político criminal, como en el plano propiamente del compliance. Entonces, uno de los puntos sobre los cuales le pido su reflexión al profesor es el relativo a cómo valorar ese tipo de responsabilidad. Si es una responsabilidad en efecto administrativa, como dice la ley, es una responsabilidad penal o es una responsabilidad mixta, ¿no? Las tres posturas, ¿no? Administrativa por la parte formal, ¿no? Lo que dice la ley. La ley dice que la responsabilidad es administrativa, la persona jurídica no va a llevar, digamos, el sesgo de una sanción penal, no va a haber, digamos, un antecedente penal generado,
lo que desde el punto de vista reputacional puede dejar tranquilo, digamos, a quienes piensan que esto no va a generar, digamos, el desprestigio, lo que pueda significar ser pasible de una sanción efectivamente penal. Pero por otro lado, tenemos de que esta sanción se va a imponer dentro de un proceso penal, con las garantías del proceso penal, lo dice expresamente la ley, por parte de un juez penal. Tenemos por otro lado de que la ley trae consigo reglas para determinar la sanción, idénticas a la de la pena, ¿no? La regla de los tercios, circunstancia de agravación, circunstancia de atenuación, sistema de medición de sanciones, con lo cual alguien podría decir tranquilamente, oye, acá en verdad tenemos una verdadera responsabilidad penal. O sea, esto no es responsabilidad administrativa de nombre, digamos, es una responsabilidad más de naturaleza penal, que es como seguramente hubiéramos querido varios que esto se apruebe, porque hablar de penal no es algo a lo que hay que tenerle miedo, o sea, estemos o no de acuerdo con la sanción penal, porque al final, si le estás dando la forma de sanción penal y la quieres llamar administrativa, lo que estamos logrando no es proteger más a la empresa, sino lo contrario, es protegerla, porque entonces las garantías penales se flexibilizan cuando hay una sanción administrativa. El mejor ejemplo lo vemos todos los días en la calle. Cuando un policía de tránsito te impone una sanción administrativa, lo hace con garantías relajadas, ¿no? El policía es el fiscal, el policía es el testigo, el policía es tu juez, y todo lo hace un procedimiento sumarísimo de 5 minutos, ¿no? Y ya te sancionó administrativamente. Entonces, esa mueca de lo que puede ser un sistema sancionatorio administrativo, evidentemente se va reforzando mucho más dependiendo del tipo de procedimiento. Una cosa es el procedimiento ante la CITEL, el INDECOPI, la SUNAT, donde hay más garantías, más plazos, más posibilidades de defensa, imputación, etcétera, claro. Pero en el caso penal, muy bien, estamos tal vez renunciando a un principio elemental, ¿no? Que es el principio de culpabilidad, porque acá en el Perú, no sé cómo será en Chile, de hecho en España, en Alemania esto está bajo discusión, la responsabilidad penal aquí en Perú es objetiva, ¿no? La responsabilidad administrativa es objetiva, es decir, se parte del hecho de que a la empresa se le sanciona, al administrador se le sanciona por el mero resultado, al margen de si hay dolo culpa, con lo cual el criterio del dolo culpa se convierte más bien en un criterio de medición de la sanción y no en un fundamento de la sanción, no es un elemento propio de la tipicidad administrativa, ¿no? Entonces, eso acá en Perú desde el punto de vista jurisprudencial, legislativo, administrativo está entendido así, ¿no? Entonces, no vaya a ser que por considerar a pie juntilla de que esta es una forma de responsabilidad administrativa, se va a sancionar a la empresa independientemente de su grado de culpabilidad, renunciando a esta garantía esencial, donde al final del día la foto sería esta, ¿no? Por llamarla administrativa, estamos creando más bien un descuido, una mayor desprotección para la propia persona jurídica al momento de la posibilidad de imponerle una sanción. Entonces, ahí yo creo que hay un tema no cerrado, el debate está abierto, recién empieza, recién comienza, pero es importante zanjarlo porque al final del día, como siempre decimos todos, esto lo van a definir los jueces, ¿no? Finalmente la jurisprudencia será la que vaya a sentenciar y definir los alcances de la ley, pero digamos hay un acompañamiento inicial que tenemos que hacer, lo que estamos dedicados también a la academia, ¿no? Lo segundo, entrando a este tema, digamos, del tipo de responsabilidad, ¿no? Tal vez tenemos acá, nosotros lo comentábamos camino hacia este evento, un sistema de responsabilidad híbrido como el chileno, en el sentido de que por un lado tenemos la responsabilidad vicarial, porque la norma establece que la responsabilidad emana de lo que hagan prácticamente los empleados, dependientes de la persona jurídica, con lo cual el nexo de conexión para efectos de imputar responsabilidad a la persona jurídica tiene como punto de partida la actividad de un dependiente, un representante de la persona jurídica propiamente dicho, responsabilidad puramente vicarial, como la que hay en el derecho civil para efectos de lo que es la responsabilidad vicaria del empleador, del 1981 del Código Civil. Pero por otro lado tenemos lo que ya ha comentado ampliamente el profesor Quinta, que es el tema del sistema de compliance, modelo de prevención. El artículo 17 de la ley expresamente dice de que te puedes excluir la responsabilidad administrativa si es que demuestras haber establecido previamente un modelo de prevención, ¿no? Incluso la ley en el artículo 12, en los incisos E y F, establece también expresamente la posibilidad de reducir la sanción si es que demuestras que tu sistema de compliance es defectuoso, muy bien, pero lo has establecido previamente, no como la ley te lo ordena, no como el reglamento te lo exigirá, pero digamos,
ha cumplido mínimamente, digamos, con algunos elementos de compliance, algo parecido a lo, por decirlo de alguna forma, algo así como la responsabilidad restringida, o algo así como la legítima defensa imperfecta, y en consecuencia te haces acreedor o merecedor de una atenuación, ¿no? O incluso donde el sistema de compliance lo instauras tú posteriormente, ¿no? Que es el caso del artículo 12E, ¿no? Hay atenuación de la sanción cuando ya, digamos, producido el escándalo, descubierto el hecho delictivo, la empresa, antes del juicio oral, implementa un sistema de compliance, de modo que llega con mejor cara, con mejor presentación ante el tribunal al momento ya del proceso judicial tras la acusación, ¿no? Entonces puede hacerse merecedor de una atenuación. Entonces, esto nos genera, digamos, una suerte de híbrido, ¿no? Como en Chile, ¿no? Por un lado está el tema de la responsabilidad dependiente, digamos, de un tercero, un sistema de heteroresponsabilidad versus un sistema de responsabilidad autónoma, ¿no? De la propia persona jurídica, ¿no? Puede excluir responsabilidad en la medida que tenga un adecuado sistema de compliance, ¿no? Eso de la mano con el tema dogmático, que consiste en saber si esto del modelo de prevención, como en Chile, por lo que he entendido hace un momento, implica una ausencia de tipicidad en Chile, por lo que estoy entendiendo, pero que acá en Perú tendríamos la duda, porque el modelo de prevención, si es que es previo, en parte, podría significar, como discutíamos la semana pasada con Andy en otro foro, podría significar, digamos, una suerte de exclusión de tipicidad por riesgo permitido. Pero ¿qué pasa si es que el modelo de prevención implica realizar actos posteriores, ¿no? El hecho delictivo, ¿no? Colaborar con la justicia. Si no colaboras con la justicia, entonces no te haces merecedor de la exclusión, ¿no? En cuyo caso ya no es que estemos hablando de un caso de riesgo permitido, sino de actos post-delito, posteriores a la comisión del delito, que pudieran implicar una motivación distinta para efectos de la exclusión de la responsabilidad penal, ¿no? O incluso, ¿no? En el caso del 12E de la ley peruana, el caso en el cual el modelo de prevención instaura posteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué lectura dogmática hay que darle esto, ¿no? Porque los penalistas van a discutir este tema, vamos a discutir este tema aquí en Perú, porque tratamos de encajar esto en una dogmática propia de lo que sería la responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Yo no quiero extenderme mucho y quiero tocar dos temas más para limitarme al tiempo correspondiente, ¿no? Como decía al inicio, estos temas de compliance los venimos discutiendo hace años, y parte de ese proyecto ha sido tener aquí el año pasado al profesor Tomás Roch, ¿no? Que es el maestro del profesor Jaime Vinda, con quien él está escribiendo la tesis en Alemania, ya prácticamente culminada, sobre compliance en Alemania, Estados Unidos y Chile, comprendo yo. El profesor Roch, cuando estuvo aquí presente el año pasado, presentamos el libro de Andy Carrión, Ministerio de Justicia, planteaba algunas interrogantes importantes, ¿no? Los límites del compliance, ¿no? O sea, ¿cuáles son los verdaderos límites del compliance? ¿Hasta dónde podemos confiarnos o valernos del compliance en lo que es los modelos de prevención, ¿no? Compliance en Alemania, como ya se ha dicho, es tardío. Compliance empieza históricamente en los Estados Unidos, en los años 70, está muy bien explicado esto en el libro de Andy Carrión, seguramente en la tesis del profesor Vinda, pero en Alemania es algo que se instaura recién a partir de los años 2007-2008, ¿no? Como consecuencia de esta discusión que hubo alrededor del caso Siemens, ¿no? Sin embargo, pese a que en Alemania hay un altísimo nivel de cumplimiento, ¿no? Por parte de las empresas, el caso Siemens reflejó de que fuera Alemania, estas empresas alemanas no son capaces necesariamente de tener los mismos estándares de cumplimiento. Me refiero a los hechos de corrupción alrededor del caso Siemens, ¿no? O el caso reciente, ¿no? De Volkswagen, ¿no? Donde la Volkswagen, bien, dentro de Europa, fuera de Europa, bien, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Asia misma, ha incumplido los patrones básicos de compliance que ha conllevado a la instauración de estos mecanismos para defraudar los sistemas de control ambiental en estos países, ¿no? Claro. Y Volkswagen, además, que arrastra casos históricos como el tema del uso de prisioneros de los campos de concentración en la época del nazismo, del nacionalsocialismo. Entonces, estamos hablando de una empresa que históricamente vende la marca hecha en Alemania, históricamente ya ha superado, digamos, crisis reputacionales como la antes mencionada, se enfrenta ahora a este problema que en los días últimos se ha reflejado también en una empresa transnacional como la Mitsubishi, ¿no? Que tiene exactamente el mismo problema de evasión o fraude, digamos, en lo que es el sistema de control ambiental, ¿no? Claro, entonces, ¿hasta dónde, muy bien,
hablando de la anticorrupción, valernos de estos sistemas de compliance, confiarnos de estos sistemas de compliance, ¿no? Para efectos de poder instaurar efectivamente esta cultura de cumplimiento. Hasta donde el soporte del derecho penal es valioso desde el punto de vista simbólico para aportar en esa dirección. Tendría más preguntas, pero voy a hacer una última. Es el tema de las empresas pequeñas y las microempresas, ¿no? Mi colega y amigo Carlos Gómez Jara tiene libros y artículos escritos durante años, porque él es partidario de un sistema de responsabilidad absolutamente autónomo de la persona jurídica, ¿no? Para él deberíamos hacer un símil entre lo que es la persona natural, la persona física y la persona jurídica. Entonces, para él, para Carlos Gómez Jara, las empresas pequeñas o microempresas son algo así como los menores de edad. Son personas que no han alcanzado el nivel de madurez suficiente para tener un sistema de autoorganización, ¿no?, frente al riesgo empresarial, ¿no? Entonces, las empresas pequeñas, microempresas, donde hay una suerte de equivalencia entre lo que es la persona natural y la empresa, imaginemos nosotros una empresa individual de responsabilidad limitada, por ejemplo, donde está el bodeguero, el tendero y de pronto 2 personas más que trabajan para él, o alguien que se dedica a negocios de broker, ¿no?, para hablar de casos reales, ¿no? Se dedica a los negocios de broker, tiene una oficina con 2 o 3 personas, una empresa individual de responsabilidad limitada o una SAC, y que realiza un acto de corrupción para vender un producto por su propia actividad de broker, ¿no? Claro, en ese tipo de casos la pregunta está servida, ¿no? ¿Cómo se resuelve ese caso en Alemania? ¿Cómo se resuelve ese caso en Chile? ¿Cómo se resuelve, abusando de Andy de Vinta, cómo se resuelve el caso en Estados Unidos? ¿No? Acá en Perú la ley no dice nada, ¿no? Acá en Perú la ley no dice nada, evidentemente esto puede quedar librado a la interpretación judicial, ¿no? La ley tampoco tiene que decirlo todo, ¿no? Pero ¿cómo se resuelven estos casos? Porque la mayoría de la doctrina considera que en el caso de empresas pequeñas y empresas medianas, donde sería muy costoso además implementar un sistema de cumplimiento, el problema que vamos a tener es de que o el sistema no va a existir o el sistema, digamos, es innecesario, porque hay casi una equivalencia entre lo que es la persona natural y la propia persona jurídica. No es distinto pensar en el caso de una transnacional donde existen diversos estamentos organizativos, cadenas de personas jurídicas encima de él para llegar a la matriz, y donde los sistemas de cumplimiento vienen centralizados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien, yo felicito nuevamente al profesor Vinta, recordamos siempre los chocolates, desde luego, espero que los compren de subirse al avión de retorno, por su exposición, por su intervención. De hecho, él está llamado a ser uno de los expertos en la región más importantes y de una gran producción en materia de compliance seguramente en los próximos años, y tenemos hoy día el honor de tenerlo acá entre nosotros, abusando en parte de este periodo de tiempo en el cual él está cerrando la tesis ya para presentarla finalmente en el año. Muchas gracias.